¿Qué onda, Raza? Ese es el podcast del abuelo en su episodio número 15. Mi nombre es David Romero. No olviden suscribirse y darle like. Hoy tenemos un invitado de super lujo. Tenemos nada más y nada menos que a Jorge Valdés. Es un reconocido fiscalista de la República Mexicana. Jorge, muchas gracias. No, gracias David, gracias por la invitación y felicidades por el programa, felicidades por tu trabajo. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación y pues bueno, aquí empezamos. Platícanos un poquito desde el principio, ¿por qué decidiste ser contador? Hijo, fíjate que es una historia, no sé si triste, pero bueno, me ha dado muchas cosas. Sabes que yo soy originario de Camargo, soy originario de Camargo, aquí 2 horas de aquí de Chihuahua. Estudié en un bachillerato en la carrera económico-administrativo y yo siempre quise ser abogado. Siempre quise ser abogado y le preguntaba a mis maestros, oiga, pues sí me sirve la carrera para ser abogado. Pues en aquel entonces, rancherito de Camargo, pues yo no sabía qué es lo que seguía. En aquel entonces, para sacar la ficha para entrar a la universidad, nos teníamos que quedar a dormir en la banqueta de rectoría. Dábamos vueltas así, dormidos ahí en la banqueta. A ustedes no les tocó, ¿verdad? Están muy chavos. Total que estábamos haciendo fila. No existían los celulares, no venía tu papá contigo, veníamos con algún maestro que nos traía. Y bueno, pues pasamos con toda la documentación para sacar ficha. Llegó a la ventanilla, me acuerdo, una señora mayor de, no sé, 60, 70 años ya mayor de edad. Le entregué los papeles. ¿A dónde va? No, pues que yo voy a la Facultad de Derecho. Y la señora así nada más volteó a ver hacia abajo y dice, es que con tu bachillerato no puedes entrar a Derecho. Tú necesitas tronco común o necesitas humanidades, otra cosa, pero no económico-administrativo. Y pues te digo, sin celular y de 18 años, de Camargo, no sabía ni qué hacer. Y la misma señora dijo, pues mire, pues métase a conta por lo pronto mientras usted ya arregla. Y por eso entré a conta. Por la señora es la culpable de que yo sea contador hasta la fecha. Y fíjate qué padre, porque pues me dedico a los impuestos, me dedico a lo fiscal y son leyes. Sí. O sea, finalmente sí era mi vocación de ser abogado. Qué bien, qué padre. O sea, como que en realidad fue el destino el que te puso ahí. Fue el destino, me acomodó y finalmente me dedico a las leyes. Estudio todos los días, estamos estudiando la reforma fiscal, libro tras libro, reforma miscelánea y a eso me dedico. Qué bien, qué padre. También yo te conocí en el Colegio de Contadores cuando eras presidente del Colegio de Contadores. Sí, fíjate que sí, fue por allá en el 2001. Sí, más o menos. En el 2001 tuve la fortuna de ser presidente. Yo creo que hasta la fecha soy el expresidente más joven del colegio. Sí, porque en ese entonces, pues obviamente ahorita los presidentes son de 50 años, 60 años. Y yo tuve la fortuna de ser presidente a los 32 años. 32. A los 32 años. Así como fui el maestro más joven de la universidad. Hasta la fecha soy el maestro jubilado más joven. Entonces, ¿por qué? Porque siempre viene como que muy rápido, ¿no? Sí. Y en el colegio tuve esa fortuna de ser muy chavo. Todavía traía así como que mucha acción, mucha actividad, ¿no? Y gracias a Dios, pues sí me fue muy bien. Qué bien. Platícanos para los que no sabemos muy bien al respecto, ¿para qué es el Colegio de Contadores? ¿Qué función tiene? Ok. El Colegio de Contadores, aquí en Chihuahua, agremia a los contadores que desean incorporarse al colegio aquí de Chihuahua, pero hay colegios en todos los estados, inclusive hay algunos en donde hay más de uno. Todos esos colegios están afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es el que agremia a todos los colegios de la República. Aquí en Chihuahua, pues está por ahí por la Politécnico Nacional. Los contadores que deseen agregarse al colegio, pues se inscriben, hay que pagar una pequeña cuota y recibimos capacitación mes a mes, y son otras ventajas que obtenemos ahí en el colegio. Ok. Por ejemplo, hay algo que un contador que está capacitado día con día en el colegio puede hacer y que, por ejemplo, un contador que no se capacita en el colegio no pueda. Fíjate que sí, de hecho, vendemos mucho ese concepto que tú estás manejando porque en el colegio tenemos que cumplir con ciertas reglas. Por ejemplo, presentamos algo que se conoce como el desarrollo profesional continuo, que todos los que estamos agremiados tenemos que presentar año con año. Dependiendo de la actividad a que te dediques, si eres sector independiente, de gobierno o trabajas para alguna empresa, debes de cumplir con un porcentaje de capacitación. Y eso garantiza que estamos capacitados para prestar un servicio.
Y los que no están en el colegio, pues evidentemente no dudo que se capaciten, ¿verdad? A lo mejor se capacitan más que nosotros, pero no es una garantía. Entonces acá te garantiza que cumplimos con capacitación, con el código ético profesional, con una serie de requisitos que nos exigen, ¿verdad? Ok, qué bien. También por ahí eres maestro en la UACH. Eres incluso consejero técnico de la UACH. Fíjate que sí, nada más que te voy a matar la aventura, porque también empecé a dar clases muy joven. Yo salí de la universidad cuando tenía 23 años y empecé a dar clases a los 23 años. Inmediatamente al siguiente semestre, y el año pasado cumplí 30 años dando clases. Mi última clase fue en el mes de mayo. O sea que yo ya no regresé de la pandemia. O sea, yo ya estoy pensionado, quiero descansar un rato. Para mí la cátedra, las conferencias, me gusta muchísimo. Te platiqué el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Que te pedí ayuda para que me recomendaras y me ayudaras a crear una página en donde yo quiero seguir escribiendo, quiero seguir dando conferencias. Ahorita que tengo ya un poquito más de tiempo disponible después de 30 años dando clases. 30 años ya son bastantes, ¿no? Sí, y la verdad me preocupa mucho el título que tú manejas, el abuelo, me hice sentir mal. Sí. Y con el tema de que estoy jubilado, pues con más ganas, ¿verdad? Sí, no, ya como que, igual como que yo, pues yo estoy más joven, ¿no? Pero en cuanto llega uno como que a los 30, como que ya piensas así, a los 40... Yo ahorita ya ando en los 40 y también como que ya. Sí, ya vas pensando en otra cosa y pues bueno, o sea, no puedo negar mi edad. O sea, te digo, salí a los 23 años, súmale 30 años dando clases y pues bueno, yo creo que no sé si entre ya dentro de los abuelos. Pues ya más al rato, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más te gustó de dar clases? En un principio, cuando empecé a dar clases, pues era como amor al arte, ¿no? O sea, siempre me ha gustado, te digo, enseñar. Y en un principio era como que amor al arte, me gustaba dar clases. Querías una clase y después 2 clases. Yo era soltero todavía, me quedaba muchísimo tiempo disponible. Hacía un lado a la novia por ponerme a dar clases. Y ya después, obviamente, fueron surgiendo otro tipo de cosas. Ya fue una relación laboral. No quiero decir que el ingreso era muy grande, ¿no? Pero era importante de acuerdo a mis necesidades y luego vas creciendo, ¿no? Vas creciendo, te van reconociendo como maestro, como decías tú ahorita, consejo técnico, fui consejero técnico, me dieron el medio tiempo, el tiempo completo, entonces, pues en todo ese recorrido de 30 años, pues han pasado muchas cosas. Sí. Y por ejemplo, a ver, platícanos, para los que igual no sabemos, ¿qué hace un consejero técnico? Un consejero técnico es la máxima autoridad de la facultad. ¿Sí? Son los que realmente toman las decisiones. Sabemos que hay un director de cada facultad. El director es el ejecutivo, ¿no? El responsable de ejecutar las decisiones que se toman en el consejo técnico. ¿Sí? Es como una empresa particular en donde hay un director general, pero hay un consejo de administración que es el que se encarga de como el nombre lo dice, ¿no? De administrar. Y el director, pues es el que ejecuta las decisiones que toma el consejo técnico y pues está compuesto por maestros, está compuesto por alumnos, electos precisamente por maestros y alumnos. Qué bien. Y por ejemplo, cambiando un poquito de tema, por ejemplo, tú eres contador y fiscalista. Por ejemplo, para una empresa o un empresario que apenas anda comenzando, ¿cuál es la diferencia? O cuando yo necesito un fiscalista y cuando con un contador me basta. Ok. Bueno, pues antes que nada, para ser contador, bueno, pues tienes que terminar la carrera, ¿no? Después de terminar la carrera, son pasos que tenemos que ir siguiendo, ¿no? Lo primero es pues, sacar tu cédula profesional. Después de eso, pues te tienes que certificar. El IMCP, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es el que se encarga de certificar a los contadores. Y puede ser opcional, te puedes certificar, pero a veces te obliga porque para poder dictaminar tienes que tener la certificación. Y eso, por un lado. Por otro lado, pues el certificarte representa capacitarte más. Entonces le da más certeza a los empresarios el tener un contador público certificado que a un contador público que no está certificado. Otra cosa es que después de la certificación, con eso puedes obtener el registro ante el SAT como contador público inscrito,
que es un requisito para poder dictaminar estados financieros para efectos fiscales. Entonces ahí es un plus todavía, ¿no? Sí. Es un plus el tener ese registro para que puedas firmar los estados financieros. Y luego ya paralelamente a eso, pues un contador como que es muy versátil. Cuando me preguntan a mí, oye, ¿me recomiendas conta? Y que fíjate que me gusta la administración o no sé si estudiar mejor finanzas, yo recomiendo mucho la carrera del contador porque pues el contador puede ser contador, puede ser administrador, puede ser auditor, puede ser fiscalista. O sea, de la carrera de contador se deriva el tema de los impuestos. ¿Por qué? Pues porque si llevamos contabilidad, pues hay que pagar impuestos. Si eres auditor, pues tienes que revisar la contabilidad, pero también tienes que revisar los impuestos. Entonces, la parte de los impuestos, pues es la característica del fiscalista, ¿verdad? Que somos especialistas y estudiamos pues, todas las leyes de carácter fiscal. Ah, qué bien. Fíjate que yo solo una vez me he topado en donde tenía, ¿cómo se dice? La solicitud de dictaminar los estados financieros. Eso generalmente es a qué tipo de empresas, más de cuántos tienen empleados y eso, ¿cómo? El año pasado inició la obligación de dictaminarse para efectos fiscales aquellos contribuyentes que tienen ingresos arriba de 1.650 millones y pico, ¿verdad? 1.650 millones, ellos están obligados a dictaminarse. Esa cantidad coincide más o menos con lo que significa ser un grande contribuyente. ¿Qué es un grande contribuyente? Pues que están vigilados por un departamento en particular del SAT. ¿Sí? Como que son un poquito más controlados, ¿no? Más visibles porque son pocas las empresas grandes. Eso es obligatorio, pero también pueden optar empresas más chiquitas, ¿sí? Siempre y cuando tengan ingresos de más de 140 billones de pesos. O sea, arriba de 140 puedes optar, no es obligatorio, pero puedes optar. Si tienes ingresos de menos de 140, te puedes dictaminar también, o sea, hasta con 1 millón, lo que tú tengas, pero ya no tiene efectos fiscales. Ya no tiene las prerrogativas del SAT, ¿verdad? Simplemente te dictaminas porque quieres estar seguro, quieres ser transparente ante el SAT, ante los bancos, ¿sí? Pero ya no es obligatorio ni puedes tomar la opción. Qué bien, qué bien. Y por ejemplo, platícanos un poquito más del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal antes era Tribunal Fiscal. Ahora es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Okay. La justicia administrativa incluye la parte fiscal. Entonces, como que no quisieron que fuera así muy específico fiscal, sino que le cambiaron a un ámbito más amplio que involucra también los temas fiscales. Entonces, ¿para qué sirve el Tribunal Fiscal? Bueno, cuando hay una auditoría, por ejemplo, del SAT a un contribuyente, el contribuyente tiene el derecho a defenderse. La primera opción es ante la misma autoridad que emitió el crédito fiscal o que emitió la resolución. Es una especie como de conciliación, ¿no? O sea, dices tú, bueno, pues ¿por qué me peleo con el mismo que me determinó el crédito fiscal? Pues sí, son dos dependencias, dos administraciones que dependen del SAT. O sea, la de auditoría te genera el crédito y la jurídica es con la que vas y te peleas. Pero los dos son del SAT, entonces pues realmente son juez y parte. Pero bueno, es como una especie de conciliación. Después de eso, si pierdes el asunto, si no te dan la razón, pues te puedes ir a una segunda alternativa, que es interponer un juicio contencioso administrativo. Se conoce como juicio nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces ese sí ya es independiente del SAT. Si vas y te peleas en contra del SAT para defender de que tienes la razón, ¿verdad? De que no procede el crédito fiscal. Y ahí pues ya los magistrados se encargan de revisar el expediente, hay la demanda por parte del contribuyente, el SAT pues ahí la respuesta a la demanda. Mi participación en el Tribunal Fiscal es como perito tercero en discordia. O sea, cuando hay temas contables o temas fiscales, el SAT nombra un perito para que levante un peritaje a su favor y el contribuyente hace lo mismo, pero luego no se ponen de acuerdo. Entonces ahí me contrata el tribunal para decir, a ver, ¿en cuál te inclinas? O sea, ¿por cuál de los dos tiene la razón? O a lo mejor ninguno de los dos, ¿verdad? Yo me manifiesto de una manera distinta a esos dos y mi peritaje pues es el que toma en cuenta el tribunal, que es perito tercero en discordia. Cuando hay discordia entre ellos dos. Ok, qué bueno que lo mencionas porque como que mucha gente piensa como que si el SAT te pone, no sé, alguna multa o algo, como dices, un
un crédito fiscal, como que la mayoría pensamos que ya hay que pagar. Que ya es firme, que ya es definitivo, ¿verdad? Ajá. Y nada, que puedes ir por ciertas instancias y Claro. seguirlo peleando. Sí, tienes derecho a varios medios de defensa, ¿verdad? Inclusive después del tribunal te puedes ir al amparo, ¿no? Inclusive a la Suprema Corte de Justicia. O sea, tienes todavía varias alternativas, varios pasos, ¿no? Que pues, tienes del derecho los contribuyentes. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Por ejemplo, dinos ya para así la gente en general, ¿cómo elegir a un contador? Y te lo voy a preguntar como si tú eres, si tú eres tu único dueño y empleado, el que te toca hacer todo como emprendedor, o si ya tienes más de 10 empleados o más de 1000, más o menos, ¿qué tienes que ver? Pues fíjate que lo único que tienes que hacer es llamarme por teléfono y firmamos un contrato. Bueno, pues fíjate que ahorita en un principio decíamos los que estamos en el colegio, los que estamos fuera del colegio, los que cumplen con la norma de educación profesional continua y los que no cumplen, los que se capacitan, los que no se capacitan, los que están certificados, los que no están certificados. Y bueno, pues eso se conoce en el ámbito empresarial. O sea, se conoce, los contadores son desconocidos, se van recomendando y bueno, pues ahora sí que concursa, ¿verdad? Los clientes y el mejor postor, a veces por precio, a veces por calidad, ¿sí? Como que luego también nos vamos especializando, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajé mucho en Grupo Chihuahua, en Grupo Interceramic, y me tocaron temas muy corporativos, de compra-venta de acciones, fusiones de empresas, junta de asamblea, inclusive me tocó representar a los accionistas de Interceramic en las asambleas ante la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces aprendí mucho el tema corporativo y como que ya la gente conoce que yo me dedico a eso, ¿no? Igualmente lo del tribunal, si soy perito tercero en discordia, dice, no, pues Jorge Valdés conoce de peritajes. Así como hay otros contadores que dicen, no, pues es que es de Cuauhtémoc y él maneja mucho asunto de menonitas. ¿Sí? Bueno, pues ya la gente dice, no, le sabe mucho al tema de menonitas, actividad agrícola, ganadera, pesquera, actividad primaria. Entonces, como que ya en el ambiente de los contadores, como que nos van etiquetando, ¿no? Okay. Él empresas grandes, él empresas chiquitas, él nomás audita, él lleva contabilidad, él es fiscalista. Entonces, como que sí ya estamos etiquetados, ¿no? Y así es como nos buscan. Y pues sabemos unos más buenos que otros, ¿verdad? Pues tengo que decirlo. Sí, qué bien, qué bien. Y por ejemplo, ¿cómo vivieron ustedes los contadores la factura electrónica? La factura electrónica, pues no la vivimos, la estamos viviendo. Sí, la estamos viviendo desde que yo tengo, no uso de razón, desde que empecé a ejercer la profesión, pues ha ido cambiando el tema de las facturas, ¿no? Y siempre pues ha sido buscar inhibir prácticas indebidas, ¿no? De los contribuyentes que no vendan facturas, que es el deporte nacional hoy por hoy. En cuanto a, están en papel hace muchos años, eran facturas muy sencillas, como las de Estados Unidos, ¿no? Que era un recibito así muy sencillo. Luego le fueron incorporando más requisitos al papel, luego vino la factura electrónica. Ahorita está por entrar en vigor una versión nueva, que es la 4.0, que ya incluye muchos más requisitos que están ligados directamente a la base de datos del SAT. O sea, que es la manera en que ellos nos van a fiscalizar. Por ejemplo, viene el domicilio, el código postal es obligatorio. Entonces el SAT ya te va a estar ubicando en donde te encuentras, ¿verdad? Si no pones el código postal ya no puedes emitir facturas. El régimen fiscal, lo que hacemos ahorita, ya saben que tú eres contador y te dedicas a llevar contabilidad. Y si queremos habitar a los contadores, yo ya tengo a qué te dedicas, ¿no? Entonces contiene ciertas características en donde en la base de datos del SAT le llaman ciencia de informática, ¿no? Como que manipulan la información y te mandan a requerir. Ahorita pues los mismos contribuyentes se regulan entre ellos mismos, se fiscalizan entre ellos mismos. Al que yo le facturo, o sea, le pido requisitos, y el que me factura me pide requisitos, entonces nos confronta, ¿no? Para efecto de, pues, disminuir la evasión y la elusión fiscal. Ok. Y, por ejemplo, ¿tú cómo viste a tus clientes? ¿No batallaron mucho? ¿O cómo se dice? ¿Lo hicieron de mala gana? ¿O les gustó eso de la factura electrónica? Fíjate que, pues no, o sea, porque cada vez es más trabajo. Se supone que ya, tú sabes, de sistemas,
se supone que debe de facilitar el emitir una factura, pero no sé por qué no se facilita. O sea, cada vez es más complicado emitir un comprobante. Los requisitos son mayores. Para generar un comprobante, pues tienes que meter datos, tienes que timbrarlo, tienes que validarlo. Y sí, se ha tornado bastante complicado. Hay que pedir datos al cliente, si no es válido el comprobante, no lo vas a poder hacer deducible. Hay un punto ahí muy crítico en cuanto a que te tienen más checadito, ¿no? O sea, ahorita estamos sufriendo un tema de fiscalización. Bueno, no es exactamente fiscalización, es como facultades de gestión que tiene el SAT, en donde ellos ya tienen lo que tú vendiste y lo que tú compraste. ¿Sí? Sí. Si tú declaras una cantidad distinta, pues ellos lo cotejan. Si hay diferencias, te van a mandar una revisión que se llama vigilancia profunda. Y te mandan una cartita, una invitación, a veces en PowerPoint, a veces son hasta digitales, en donde te dicen, mira, tú facturaste, según mi base de datos, 1,000,000 y tú declaraste 900. Y entonces, pues tienes que buscar, aclarar. A veces no procede porque esos 100 fue diferencia por otras razones, ¿no? Pero por lo pronto ya te están vigilando, ¿no? Ya te tienen bien controlado. Ya no puedes facturar de más, de menos, o facturar 1,000,000 y declarar 900, ya no. Ya porque el SAT tiene confrontada esa información. Sí. Por ejemplo, yo he escuchado por ahí unas pláticas como que dicen, es que el SAT quiere poco a poco que la contabilidad salga automática. O sea, que no tengamos, por ejemplo, que necesitar un contador. Sí. Lo cual yo lo veo muy difícil, ¿no? Por todos los temas que tú manejas que son mucho más complicados. Sí. Tal vez para una persona que hace, no sé, 10 facturas al mes con poquitos gastos, tal vez sea posible. ¿Tú qué opinas? Sí. Fíjate que sí. Eso se llama, ¿cómo se llama? El contribuyente hasta ahorita, su obligación fiscal por excelencia, pues es la autodeterminación de las contribuciones. Que el contribuyente por sí mismo calcula sus impuestos. Claro, contratando un contador o ellos mismos. Cada vez nos están quitando más vamos a llamarle obligación, que hasta cierto punto pues es derecho también. Porque el SAT, con eso que te decía, los CFDIs cada vez se meten más contigo. Ahorita, por ejemplo, las declaraciones provisionales y anuales ya están prellenadas. O sea, tú quieres mandar tu declaración y ya está todos los ingresos de deducción y ya nomás tienes que meter 2, 3 ajustitos. Entonces el SAT ya casi hizo tu declaración, ¿sí? Con toda la información que estás presentando, ya casi la prepara. Entonces ese casi significa que en breve, pues es muy probable que ese casi, lo que falta, pues lo vayan a agregar, ¿sí? Y que finalmente el SAT sea el que calcula los impuestos, te va a llegar por correo o por buzón tributario y me debes 1,000,000. Ya no tienen nada que hacer porque ellos los están calculando. Entonces ya no van a ser autodeterminables, ya el SAT lo va a estar vigilando y te lo va a determinar. O sea, yo pienso que a eso vamos a llegar. Sí. Ah, qué bien. Y por ejemplo, tú, pues sí, es más fácil, ¿no? Supongo que para el contribuyente va a ser más fácil que ponerse a calcularlo. Sí. Pues fíjate que sí es más fácil, pero pues ahora sí que ¿a quién le gusta pagar impuestos? Sí, pues no. Entonces ahora sí hablas de operaciones simuladas, de ese tipo de cosas, pues ya no vas a poder hacer nada. O sea, y bueno, por un lado está bien, ¿no? Porque disminuye la evasión y la elusión fiscal, se supone que es para incrementar la recaudación, para más servicios públicos, pero pues mucha gente con temas de corrupción, con temas de venta de facturas, pues a veces dudamos si realmente los impuestos se están gastando correctamente, ¿no? Siempre nos estamos peleando con el gobierno, ¿no? Entonces, muchos dudamos que se inviertan correctamente y por eso pues siempre andamos buscando alternativas para optimizar el pago de los impuestos. Sí, no, de hecho, ¿cómo se dice? Bueno, yo tengo entendido que hay algunos despachos que a eso se dedican, ¿no? A tratar de minimizar la cantidad. Sí. Bueno, buscar formas legales de minimizar la cantidad de impuestos. Sí, pues legales e ilegales. O sea, hay de todo, ¿no? Cuando hablamos de planeación fiscal, sí, el término planeación fiscal como que está vetado por el SAT, ¿no? Como que cuando se habla de planeación fiscal ya estamos hablando de evasión fiscal, de no pagar impuestos. Sin embargo, pues a veces se vale. Así como tú haces un presupuesto de gastos de energía eléctrica, pues también puedes planear bajar menos impuestos, ¿no? O sea, si tú haces un presupuesto de no pagar tanta nómina, pues ¿por qué no hacer un presupuesto de no pagar tantos impuestos? Entonces es válido, ¿no? Hacer una planeación, pero luego esa planeación implica
meter estrategias agresivas, en donde ahora sí, pues buscan eludir el pago del impuesto y por qué no hablar de evasión, ¿verdad? O sea, hay prácticas legales, hay prácticas que son ilegales y que pues de todo hay, ¿no? Sí. Fíjate que yo he visto que, por ejemplo, hay sectores con los que es muy fácil evadir impuestos, por ejemplo, lo que son doctores, dentistas, etcétera, porque la gente pues no pide, va a consulta y no pide factura, ¿no? ¿Tú crees que esos sectores alguna vez se vayan a fiscalizar o tienen todavía muchos años? Pues mira, son fiscalizables. ¿Ah? Son fiscalizables, pero sí, efectivamente, como tú dices, sí hay sectores que son más, pues es más fácil poder aprovechar esas coyunturas fiscales, ¿no? Hay, por ejemplo, como dices tú, los médicos. Bueno, pues cobras en efectivo y punto, ¿no? Lo metes al colchón y ya te ahorraste pago de impuestos. Por ejemplo, yo como contador, pues no puedo cobrar en efectivo porque todos mis clientes me piden factura. O sea, estoy frito, ¿no? Entonces hay algunos que es mucho más fácil que otros, ¿no? O sea, es más fácil hacer una planeación y evadir el pago del impuesto, y hay otros que no, tienes vuelta de hoja. Sí. Sí, no, generalmente el sector comercial, ¿no? Como que a lo mejor tiene, como recibe más pago en efectivo, tiene más... Sí, exactamente, por eso hay regímenes especiales, ¿no? En donde a esos negocios pequeños, pues les aplican una tasa fija sobre los ingresos y punto, para no meterse en temas de ingresos, deducciones y una utilidad fiscal. O sea, son regímenes más sencillos. Sí, así es. De hecho, sí, ¿cómo se dice? Qué bueno que lo tocas ese tema, como que sí, se me figura a mí que sí hicieron algo bueno el SAT en esa parte, ¿no? O sea, porque ya nomás, como dices, ingresos y una cuota y se está mucho más fácil que hacerla, ¿cómo se dice? Que pues que te diga el contador cuánto vas a pagar y todo eso. Sí, mira... Igual no es la operación y son muy chicas, ¿no? Sí. Pues mira, sí, efectivamente, yo pienso que las contribuciones tienen que ser fáciles y baratas. No tiene vuelta de hoja. Si son caras no te lo van a pagar, si son complicadas menos. Entonces, para que sea accesible para los contribuyentes tiene que ser fáciles y baratas. Tú ahorita que dijiste en cuanto a que son pequeños negocios, pues te quiero agregar aquí un dato. En México, el 99.8% de las empresas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa esto? Que las que más aportan son ese 0.02 y las demás pues son empresas pequeñas que realmente lo que aportan de impuestos a la federación, pues estamos hablando como del 3%. Entonces, dices tú, ¿para qué pierdo el tiempo fiscalizando a esos contribuyentes chiquitos? Que realmente lo que van a recaudar es el mínimo. Así es. Por ejemplo, una MIPYME, me dices que son las micros pequeñas y medianas. Más o menos, ¿cuál es la facturación para que lo separen? Sí, mira, por ejemplo, yo te decía ahorita que los grandes contribuyentes son a partir de 1.800 millones. Coincide más o menos el importe con los que están obligados a dictaminar. Obligados son 1.650 y los grandes contribuyentes 1.800. Acuérdate que aquí en México no homologa nada, ¿no? O sea, ¿a qué les hubiera costado haber dicho en lugar de 1.650 millones? Pues mejor están obligados a dictaminarse los grandes contribuyentes y te ahorras cantidades, ¿no? Que te confunden. Entonces, de ahí para abajo, bueno, pues están las MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que te digo, pues aportan mucho menos. Aportan el 3. Entonces los grandes contribuyentes son los que aportan el... Así, los grandes contribuyentes, mira, estamos hablando, así de memoria, pues, ojalá que no te cuente mentiras, pero estamos hablando como de un 47%. Los asalariados como otro tanto, parejo, entonces ya llevamos casi el 90%. Y lo demás son los chiquitos, o sea, realmente chiquitos, profesionistas, etcétera, ¿no? Entonces, los que más aportamos son los asalariados y las grandes empresas. Bueno, pues sí tiene, ¿cómo se dice? Tiene lógica el que hayan puesto eso mucho más fácil porque pues no tiene caso perder el tiempo. Totalmente de acuerdo. Yo siempre le digo, nomás que pues obviamente no se puede presumir porque si alguien lo hizo, pues es porque alguien más ya lo había pensado. Ajá. Pero no sé por qué, pero haz de cuenta que tengo voz de profeta o pienso como profeta. Yo siempre pensé que eso era lo más fácil, ¿sí? No puede ser posible que las empresas declaren pérdidas muchísimos años. ¿Tú trabajarías con pérdidas? ¿Te gustaría trabajar con pérdidas? Pues no. 1 año, 2 años, 5 años.
Hay empresas que en 20 años siempre han declarado pérdidas. O sea, eso es inconcebible, ¿no? O sea, no puedes... ¿Cómo puedes durar 20 años? Claro, entonces, pues eso no sé por qué la autoridad no se va contra los que tienen pérdida, ¿no? Te la creo 1 año, 2 años, ¿no? Pero tantos años. Entonces, el aplicar un porcentaje fijo sobre los ingresos te quita de broncas que metas deducciones más y que... O sea, es un porcentaje muy pequeño, pero algo aportamos y finalmente te ahorras costos administrativos para las empresas y el gobierno también se ahorra costos en tener que estarlo revisando, ¿no? Sí. Ok, bueno, yo creo, ya para terminar, platícanos un poquito, como es el podcast del abuelo, algo que tú quisieras decirle a tus nietos. A mis nietos. Ya cuando los tengas, un mensaje que le quieras decir, una frase. Fíjate que me voy a ver, me voy a ver así como que muy religioso o muy decente, pero bueno, nadie somos una perita en dulce. Yo en lo personal, pues no me considero como tal, pero yo siempre he trabajado tratando de inculcarle a mis alumnos, principalmente durante 30 años, he tratado de inculcar lo que es la cultura tributaria, ¿sí? Y les pongo el ejemplo y se ríe todo el mundo, les digo, dicen que cuando una mujer está embarazada, dicen que los bebés escuchan todo, ¿sí? Y ahí está el papá, ¿no? Hola, mijito, te amo, soy tu papá. Y ahí se le pega al oído a la pancita de la mamá, ¿no? Entonces va la mamá y el papá con el doctor y negocian los honorarios de la cirugía. A ver, ¿cuánto? No, pues que 20,000 pesos. Y con IVA o sin IVA, ¿no? Pues mire, sin IVA, pues nomás que no le facturo. Y con IVA, pues tengo que cargarle el IVA. Y negocian eso y el bebé ya está escuchando que estás haciendo una estrategia fiscal inclusive ilegal, ¿verdad? Porque se supone que están obligados a facturar. Sí. Otra cosa que sucede es cuando vas tú a un centro comercial, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Llegan a Costco o a cualquier otro centro comercial, ya le di publicidad, ¿verdad? Llegan a la caja y oiga, mire, esto lo pago aparte de esto. Hijo, ¿por qué? Pues porque esto es deducible y esto no es deducible. Y el hijo que va enseguida, pues está escuchando esto. O sea, ustedes lo mandan solos al centro comercial y el niño ya se la sabe, ¿no? Oiga, pues es que esto es deducible y esto no es deducible. Entonces, aquí en México la cultura tributaria pues va en ese sentido de que nacemos ya no queremos pagar impuestos. Entonces, pues yo siempre he trabajado con ese tema, ¿no? A mis alumnos les digo, o sea, a lo mejor ahorita ya a ustedes no les toca, pero yo me siento satisfecho que si a mi hijo lo mando a tal escuela, que si le compro una bicicleta, un automóvil, me siento orgulloso de habérselo comprado con mi trabajo. Yo no me sentiría a gusto de habérselo comprado por evadir impuestos, ¿no? Por vender facturas, sí, yo creo que es cuestión de conciencia. Yo pues exhortaría a estos niños y de ahí en adelante, ¿verdad? A los que están de mi edad y a los abuelos, lo que tú quieras, pues a pagar impuestos en la medida de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso, ¿no? No pagamos impuestos, no hay recaudación, no hay servicios públicos, y como no hay servicios públicos, pues no pago impuestos, y no pago impuestos. Es un círculo vicioso que alguien tiene que empezar, ¿no? O el contribuyente o el gobierno. Y siempre le echamos la culpa al gobierno. Es que se lo roban. Y para mí, valen lo mismo 1,000 pesos que se roba el gobierno a los 1,000 pesos que se roba el contribuyente que no los paga. Díganme ustedes si hay una diferencia entre 1,000 pesos y 1,000 pesos. No, pues no. Es lo mismo. Entonces, tan corrupto es uno como el otro, ¿verdad? O sea, son los mismos 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque todos iban a dar al final de cuentas a servicios públicos. Ok. No, pues muchas gracias por compartirnos algo que quieras agregar para finalizar. No, pues nada más felicitarte por esto. Ojalá que este programa le sirva a toda tu audiencia, ¿no? Todos los que lo escuchen y lo vean. Y espero que les haya quedado algo, sobre todo esto último que sí comenté, ¿no? Y pues nada más, les recomiendo la carrera de contador. El tema de los impuestos pues es muy interesante, te mantiene actualizado, y bueno, pues ahora sí que se la recomiendo y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Y pues esto fue todo, raza. Gracias por escucharnos. No olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos a la próxima.